Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva edición de nuestros seminarios online. Mi nombre es Hans Álvarez, formo parte del equipo de marketing de Bellatrix Software y el día de hoy estaré guiando el seminario web Creando animaciones en React Native. Antes de comenzar, me gustaría agradecerles a todos por acompañarnos el día de hoy y contarles a aquellos que todavía no nos conocen quiénes somos. Bellatrix es una compañía dedicada al desarrollo y testeo de software. La empresa fue fundada en el año de 1993 en Mendoza, Argentina, y con el tiempo fuimos expandiéndonos en Latinoamérica, inaugurando centros de desarrollo en Lima, Buenos Aires, Bogotá, Silicon Valley y el último año en Barcelona. Para comenzar, me gustaría presentarles a nuestro panelista principal del día de hoy. Ella es Kerly Pereda, Senior Front-End Developer en Bellatrix Software. ¿Cómo estás, Kerly? Bienvenida y gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hola Hans, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Como dijiste, mi nombre es Kerly Pereda y soy Frontend Developer en Bellatrix Software de alrededor de 4 años más o menos, y el día de hoy vamos a estar hablando de un poco de temas básicos de React Native y animaciones. Muchas gracias, Kerly, por la presentación. Bueno, antes de comenzar, quiero recordarles a todos que pueden realizar todas las preguntas o dudas que requieran a través de Twitter usando el hashtag ReactNativeBSF. También pueden hacerlo a través de la sección Q&A de Zoom que aparece en la parte inferior de su pantalla. Al finalizar el seminario, vamos a tener un espacio de 15 minutos aproximadamente para responder algunas de las preguntas que nos hagan llegar. Muy bien, comencemos con el seminario. Adelante, Kerly, bienvenida. Muchas gracias Hans nuevamente. Bueno, vamos a ver rápidamente la agenda que tenemos para el día de hoy. Vamos a repasar un poco de conceptos básicos. Vamos a ver las formas que nos brinda React Native para trabajar animaciones. Estas son Layout Animation y Animated API. Luego vamos a ver un pequeño ejemplo. Vamos a hablar de un par de buenas prácticas en cuanto a animaciones y luego vamos a ver qué es Lottie y luego les voy a enseñar un par de videos de animaciones que he implementado y que ojalá les gusten. Para empezar, la pregunta que siempre suelo escuchar que se realiza un desarrollador es qué tan difícil es pasar de React a React Native. Como pueden ver en la imagen de la izquierda, ¿no?, donde estamos viendo el código, eh, es tal cual un componente que podemos construir en React. ¿Cierto? Tenemos los mismos métodos del ciclo de vida, por ejemplo, tenemos el did mount, tenemos el render. Las únicas diferencias que quizás sí podamos notar es en cuanto a los elementos del DOM y al styling, ¿no? Por ejemplo, cuando hemos trabajado con React, eh, hacemos uso del JSX para tags de HTML, como por ejemplo los divs, las etiquetas de párrafo, botones, ¿no?, y tal. Pero, por ejemplo, en React Native tenemos equivalencias, por así decirlo. Por ejemplo, si apreciamos aquí en la segunda línea de código, vemos que importamos un view. Este de aquí reemplaza a lo que normalmente conocemos en HTML como un div. Por ejemplo, los text reemplazan a las etiquetas de texto, de párrafo que tenemos. Los botones que tenemos aquí en React Native se convierten en touchable opacities. Y así vamos a encontrar equivalencias para poder empezar a construir nuestras pantallas, nuestros componentes y nuestros propios elementos. La segunda diferencia que podemos encontrar es en cuanto al styling. En el styling me refiero a los estilos. Si bien cuando trabajamos con React podemos utilizar el CSS o preprocesadores como SAS, lo que hacemos uso aquí es de la clase que nos brinda React Native, que está aquí, se llama StyleSheet, ¿no? La importamos de React Native y con esa clase podemos construir un objeto JavaScript y en ese objeto JavaScript ponemos todas las propiedades, todos los estilos, ¿no? Por ejemplo, el Justify Content, Align Items, que es lo mismo que tenemos en CSS. La única diferencia es que están dentro de un objeto JavaScript, están en camel case y que, bueno, no tenemos acceso a todas las propiedades que sí podemos tener en CSS, ¿no? Hay cierta limitación. Y bueno, hay que tener en cuenta que cuando empecemos a trabajar con React Native, eh, por defecto el display es en flex y el flex direction es en column, porque siempre nuestros elementos van hacia abajo.
Si queremos iniciarnos con React Native, por ejemplo, aquí tengo un link que está en la documentación oficial de React Native, donde tenemos un paso a paso bastante claro de cómo usar el CLI para poder implementar nuestro primer proyecto. Ahora rápidamente vamos a ver un par de términos que voy a estar utilizando cuando empiece a hablar de animaciones, que quería que estén claros como para no estar tan perdidos cuando los mencione. Por ejemplo, el Z-index, creo que es un valor bastante común en CSS, es cuando hablamos del superposicionamiento que tienen los elementos, ¿no? ¿Quién está delante de qué elemento? Cuando menciono el término lineal, me estoy refiriendo a los movimientos y a que a cierto movimiento que tiene una duración fija de tiempo y la aceleración es constante en todo este movimiento. Por ejemplo, si hemos usado CSS, este valor de aquí, transform, translate, también se nos debe hacer bastante familiar. Tiene que ver con el movimiento de la posición de un elemento, ya sea en el eje X, en el eje Y, quiere decir horizontal o verticalmente. El easing se refiere a la aceleración cuando estoy haciendo un movimiento, ¿no? Si digo easing, un ease in, quiere decir que es una entrada lenta, quiere decir que desacelera al momento de entrar o de empezar la animación, una animación. Si digo ease out, quiere decir que es una salida lenta. Y si digo ease in, ease out, quiere decir que tiene ambas, ¿no? Entra lentamente el elemento y luego sale lentamente también. Y el término spring es un poquito más complicado de utilizar. Tiene que ver, bueno, la verdad es que es un modelo físico, pero para no confundirnos tanto, quiere decir que cuando yo realice una animación, en vez de hacerlo linealmente, lo va a hacer como que con tipo ondas, ¿no? Y no en un tiempo fijo, sino que voy a usar la velocidad y no el tiempo. Ahora sí vamos a empezar a hablar ya de lo que son animaciones en React Native. Las animaciones no es algo nuevo, lo venimos utilizando y hemos visto animaciones desde hace bastante tiempo. Lo hemos visto a través de flipbooks, a través de los dibujos, ¿no? De películas. Ahora con que la tecnología va avanzando, lo vemos a cada rato en videojuegos, lo vemos en la web, en las apps, ¿no? Por ejemplo, si utilizamos las redes sociales, que son las apps más comunes en los celulares de hoy en día, por ejemplo, cuando damos like a alguna foto, cuando estemos haciendo swipe entre imágenes en Instagram, por ejemplo, en los stories, todos estos botones, todos estos elementos que conforman nuestra UI están animados. ¿Y por qué es importante tener animaciones en una aplicación o en nuestra web? Es porque mejoran bastante la experiencia del usuario. Hacen bastante atractiva la UI. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es no afectar el performance de la misma, ya que no queremos recargar tanto de animaciones nuestra app y que la usabilidad pues se venga abajo. Ahora vamos a empezar a hablar ya de las clases que nos ofrece React Native para poder animar. La primera de ellas, y quizás la más sencilla, es Layout Animation. Layout Animation, como su propio nombre lo dice, es una animación automática en el layout, ¿no? Como sabemos, cuando tenemos un componente, tenemos el método render, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocasiona, por ejemplo, que el componente se re-renderee? Lo ocasiona cualquier cambio, algún cambio en el estado, ¿cierto? Entonces, si yo quisiera que cuando mis elementos en el DOM van a cambiar estos, sean animados automáticamente, es que yo utilizo Layout Animation. Layout Animation va a escuchar, cualquier cambio en el layout y los va a animar automáticamente. ¿Cómo hace esto? Layout Animation cuenta con un método ConfigureNext. ConfigureNext lo que va a recibir es como parámetro un objeto. Este objeto tiene una duración, tiene un atributo duración, tiene un atributo create, tiene un atributo update y uno de delete.
¿Esto qué quiere decir? Lo vamos a ver en los siguientes slides para que quede un poco más claro. Pero ¿qué quiere decir? Que va a animar cuando un elemento aparezca en el DOM, cuando un elemento se actualice y cuando un elemento deje de existir, es decir, se borre, ¿no? Por ejemplo, esta de aquí que vemos, estamos viendo el video, este de aquí es una animación logada con Layout Animation. Ahora, si se dan cuenta, por ejemplo, tengo aquí en mi método render, leo mi estado. En mi estado yo tengo un valor que se llama renderizar view, que puede ser verdadero o falso. Inicia como falso, ¿no? Cuando sea falso, le estoy diciendo que pinte null, como vemos aquí en la línea de aquí, y de lo contrario, si es verdadero, entonces me dibuje este cuadrado rojo, por ejemplo, ¿no? Es un componente bastante sencillo. Entonces tengo un botón abajo de mi recuadro, y ese botón lo que está haciendo es que va a intercambiar los valores de mi estado. Aquí tengo el método handleClick y ese es el que va a estar jugando, ¿no? Si es verdadero lo va a hacer falso, y si es falso lo va a hacer verdadero cada vez que yo haga clic. Como les dije, el método configureNext de Layout Animation, que está aquí, la importo de mi paquete de React Native. Yo importo Layout Animation y disparo el método configureNext antes de hacer un setState, o sea, antes de cambiar el valor de mi estado del componente. Como les dije, configureNext recibe como parámetros la duración. Por ejemplo, en este caso son 800 milisegundos. También les dije que había un atributo create, ¿no? Este atributo create es un objeto, en realidad. En este objeto, ¿qué atributos recibe? Recibe un tipo y recibe la propiedad. Entonces, por ejemplo, le estoy diciendo que cuando un elemento en el DOM se cae, es decir, aparezca, que sea de tipo lineal, y que la propiedad de animar sea la escala. Y también le estoy diciendo que cuando un elemento deje de existir, es decir, se borre, el tipo de la animación, nuevamente quiero que sea lineal, pero ahora lo que deseo animar es la opacidad. Entonces es lo único que le tengo que decir. Entonces, si se dan cuenta, ahora, cuando estoy haciendo clic y mi elemento aparece, si se dan cuenta, está creciendo. Por ejemplo, aquí empieza a crecer en tamaño, es decir, la escala se está animando. Cuando vuelvo a dar clic y el elemento desaparece, si se dan cuenta, ya no se está achicando, sino lo que está pasando es que está jugando con la opacidad, se está haciendo invisible. ¿Ven? Cuando el elemento va a aparecer ahí, por ejemplo, crece, se escala. Cuando vuelvo a dar clic para que el elemento se vaya, entonces estoy jugando con la opacidad, ¿no? Y eso lo conseguí simplemente llamando al configure next de Layout Animation. Es lo único que tuve que hacer. Recuerden que si tienen alguna pregunta, la pueden enviar con el hashtag ReactNativeBSF en Twitter, o lo pueden hacer también a través de la sección Q&A del Zoom que aparece en la parte inferior de su pantalla. Ahora, por ejemplo, vamos a ver en el siguiente slide, por ejemplo, vemos que estoy haciendo otra animación con Layout Animation, pero si se dan cuenta, esta es una sola línea, es mucho más simple. ¿Por qué? Porque Layout Animation también nos ofrece un objeto llamado presets. Un objeto llamado presets, que contiene los presets, son valores ya definidos por React Native. Por ejemplo, en la pantalla anterior, yo definía cuánto era la duración, qué tipo de animación quería en el create, qué tipo de animación quería en el delete. Aquí no, por ejemplo. Yo simplemente le paso valores ya establecidos por React Native. Para poder saber qué valores tiene, sería bueno revisar la documentación de React Native, ¿no? Pero son valores ya establecidos, entonces yo simplemente se los paso, y como se dan cuenta, incluso la animación a veces puede quedar un poco más fina y más bonita, ¿no? Se dan cuenta, está jugando en este caso con la opacidad simplemente, ¿no? El contenido de mi método render es el mismo, y yo no tuve que hacer nada más que llamar a esta línea antes del setState, nada más. Ahora, cosas que hay que tener en cuenta cuando usamos Layout Animation es que tenemos que tener cuidado con las veces que hacemos
que hacemos uso del configure next. ¿Por qué? Porque si lo usamos en varios lados y muchas veces solo vamos a ocasionar un override, ¿no? Y no vamos a obtener la animación adecuada. Aparte de que la aplicación nos va a lanzar varios warnings, porque estoy sobreescribiendo métodos a cada rato. Entonces, eso no debería pasar. Quizás una de las limitaciones de Layout Animation es que no permite animar algunas propiedades. Simplemente, como vimos en el ejemplo anterior, la escala y la opacidad. No se puede animar nada más, ¿no? De momento.